Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a este especial inesperado, súbito y de sorpresa, pero no sería especial, súbito y de sorpresa, sino simple y sencillamente sería un streaming más. ¿Qué está ocurriendo ahora? Lo que debería estar ocurriendo ahora es que estuviera estrenándose el video temático que hacemos todas las semanas. ¿Y por qué no hay video temático? Se preguntarán, hermanitos y hermanitas, brothercitas y sistercitos. Pues no lo hay porque estoy vivo de milagro. Hemos pasado una semana de locura. Primero mi hijo tuvo una gripe de es que dices que lo tienen que operar de esto o algo. Podía ser una COVID de las más malignas existentes. No era solo un gripazo, pero 2 días estuvo como zombie. Entonces una vez que ya mi hijo empezó a mejorar, el viernes caí yo y hay 36 horas de las que no tengo más recuerdos que estarme quejando. Y luego en medio de la fiebre me daban calambres en los pies, entonces gritaba yo y estiraba los pies para contrarrestar el calambre, lógicamente. Lo cual, por supuesto, los vecinos están encantados conmigo. Han firmado ya una solicitud para que se me eche del edificio. Eh, y no tuve tiempo, ni tiempo, ni disposición, ni manera de preparar un video especial. Entonces, la idea fue, ¿qué me pongo a hacer? Puedo improvisar algo, que siempre está bien, pero de todos modos tendría yo que haberlo grabado ayer y editado y no tenía yo ánimo para ello. O puedo hacer un streaming especial, o puedo fingir demencia y que esta semana no se publique, lo cual por un lado se me hace incorrecto porque rompe con el tácito acuerdo que tenemos ustedes como mi público y yo como su proveedor de malos ratos en YouTube, de que los miércoles pues hay un video temático. Fingir que no hay tal trato y que no lo hago, pues está muy mal, me parece. Entonces, se me ocurrió un par de hilos de Twitter que luego nunca vienen, nunca llegan a, a YouTube, donde creo que son además mucho más útiles y donde creo que llegan a más gente. Perdón, no, si estoy muy bien, ¿eh? Es decir, si ustedes me ven grave, si ven que me levanto a sonarme, si ven que toso, estoy muy bien. Hace 3 días estaba yo de esas cosas que dices, madre mía, me voy a morir, y luego te das cuenta con horror que no te vas a morir, que tienes que seguir aguantando esto otro día, es una cosa espantosa. Entonces, pues hoy hay streaming pues especial, pero mañana hay el streaming normal de siempre, no va a cambiar esto absolutamente nada. Simple y sencillamente pues, se me ocurrió hacer esto y para ocupar el espacio y recordarles que estoy atento, o sea, si no hago el vídeo de temático es porque de veras materialmente no me daba el cuerpo, no me daba la cabeza. Eh, Están todos los virus que estaban allí siempre y que nos hemos protegido de ellos sin darnos cuenta mientras nos protegíamos del virus del SARS-CoV-2, del coronavirus 2, del virus de la COVID-19. Y estaban ahí esperando, no, oye chico, tú hace 2 años me tocaba infectarte, ay, mascarilleta, estabas protegiendo de mí, ven, que he mutado tengo un par de mutaciones que quiero enseñarte. Y las mutaciones han sido aterradoras. Porque ahora hay gente que está actuando como si nunca hubiéramos tenido enfermedades. O sea, si hubiéramos vivido una especie de era dorada de la absoluta salud y de repente a raíz del SARS-CoV-2, a raíz de la COVID-19, uy, perdimos el paraíso y estamos empezando a sufrir enfermedades. ¡Ay! Hay una enfermedad nueva, sí, todos los años, constantemente hay enfermedades nuevas. ¿No sabía usted, persona? ¿Dónde ha vivido usted los últimos 3.800 millones de años? Desde que existe la vida en la Tierra aparecen enfermedades nuevas todos los años. Es una de las funciones, es una de las cosas que demuestran la existencia de la evolución. La gente que no cree en la evolución, pero se pone la vacuna para la gripe todos los años, es para, en el momento de poner la vacuna, darles
uno de ida, otro de regreso, y ponerles un letrero en la cabeza que diga, soy imbécil. Porque si te pones la vacuna para la gripe todos los años, quiere decir que estás reconociendo que existe la evolución. Pero no, ahora la gente se comporta como si hubiéramos estado sanos toda la vida y bueno, llegó el COVID y nos acabó la vida. Está la gente muy equivocada. Bueno, vamos a ver qué dicen, porque siempre quieren hablar. ¿Por qué quieren hablar tanto? Qué se ganan ustedes con esa actitud tan parlanchina y cuestionadora? ¿No se dan cuenta que ahora ya soy objeto de interés por parte de la inteligencia rusa? Esto fue divertido, pero no lo voy a contar hoy. No, 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 esto lo vamos a dejar para cuando veamos qué resultado da ayer, que fui amenazado con una horrorosísima demanda por parte de una periodista rusa, porque dije que ella era una influencia de Moscú, porque siempre influye con la opinión de Moscú, siempre está de acuerdo con la opinión de Moscú, pero ella no hace, siendo rusa, no transmite la influencia de Moscú. Brian Jiménez, ¿podrías darnos algunas recomendaciones de novelas históricas? No. ¿Por qué? Porque leo muy poca novela histórica. No soy muy aficionado a las novelas históricas. Soy muy de documentales. Documentales veo por resmas. Veo todas las noches, trato de ver un documental. Igual veo, no sé, ¿qué estaba yo viendo el otro día? Los vikingos. La historia de los vikingos y cómo estaban funcionando los vikingos en el mundo y cuál era la herencia de los vikingos. Y luego veo sobre la reina Boudica, hablando de gente que se rebeló contra los invasores. Y, y veo muchos documentales más que novela histórica. Entonces, no, pues las pocas novelas históricas que suelo recomendar no es porque yo sea aficionado, sino porque son novelas que me gustaron mucho y curiosamente son históricas. Una de ellas es El Aníbal de mi amigo Gisbert Haefs, porque logró que me interesaran las guerras púnicas. No, no logró que me interesaran, logró que me apasionaran las guerras púnicas. Y a la mitad de la novela estaba yo con mis dos pompones. Aníbal, Aníbal, muera Roma. Y me había logrado meter en la dinámica de la guerra entre Cartago y Roma, misma que mis profesores me habían contado muchas veces que me habían tenido totalmente sin cuidado. El Alejandro también de Gisbert Haefs es muy bueno. El Troya de Gisbert Haefs es una gran novela que es histórica y semi-histórica. Es una novela que básicamente se construye sobre la leyenda de la Ilíada. Pero en fin. ¿Qué opinas sobre la nueva ley sobre prostitución que espera salir este año? No la conozco. No la conozco. Creo que ahí hay un debate muy mal llevado por todos lados y todo el mundo lo está llevando mal y no estoy de acuerdo en absolutamente con ninguno. Es decir, no estoy de acuerdo con la liberación absoluta de la prostitución, como no estoy de acuerdo con su prohibición. Pero el punto es este, la prostitución trae consigo la trata de personas y es indispensable luchar en contra de la trata de personas porque es esclavitud, es la forma más baja de la explotación y de la humillación del ser humano, el utilizar a alguien como propiedad para que trabaje exclusivamente para ti, haciendo algo que además no le gusta. Yo lo que pasa es que las mujeres que trabajan que prestan servicios sexuales esclavos, no las llamo prostitutas, las llamo esclavas sexuales, como a los niños esclavos que hacen alfombras en algún lugar de Bangladesh, pues no les llamo yo artesanos de alfombras, los llamo esclavos de la industria de las alfombras. Entonces, lo que es muy difícil y lo que debería hacerse, pero nadie quiere hacerlo porque es muy complicado y políticamente no tiene mucha relevancia, o sea, no quedas bien con nadie si lo haces, pero lo que deberías hacer es, primero que nada, hablar con los interesados. En este momento hablan mucho mujeres que han dejado la prostitución y qué bueno que todas las mujeres que quieran dejar la prostitución la dejen y qué bueno que una sociedad ayude a las mujeres que no quieren trabajar en ese rubro, en esa industria, a que la dejen. Es una obligación de la sociedad, yo creo, ofrecerles oportunidades.
Y ellas son fundamentalmente las que han estado hablando en estos términos. Yo creo que es necesario hablar con todas. Es necesario hablar con las víctimas de trata, con las víctimas de trata que están actualmente siendo víctimas de trata y a las que hay que liberar como actividad número uno, pero también hay que hablar con las mujeres que lo hacen porque quieren, porque están de acuerdo con, porque de las opciones que tienen a su alcance eligen esta, o porque vocacionalmente les gusta muchísimo, porque es directamente un asunto que, así como algunos quieren cantar, ellas quieren dedicarse a dar servicios sexuales. Eh, Creo que todo el mundo debería hablar y creo que se deben proteger los intereses de todos. Es decir, se debe proteger sobre todo a las víctimas de trata, se debe proteger a quienes están sin querer estar para lograr que no estén, y se debe proteger el derecho de trabajo de quienes quieren ejercer estas labores y lo hacen con plena conciencia. Se puede, se debe intentar, todo Estado tiene la obligación de proteger a todos sus miembros. Yo le hablaba con gente que está muy metida en el abolicionismo, le llaman abolicionismo, a la prohibición de la prostitución. Y digo, pero si hay una que quiere hacerlo. No, ninguna es vocacional. Perdona, pero es que si tú lees las historias y la historia de los movimientos de los trabajadores sexuales en varios países del mundo, en Estados Unidos, a lo largo de toda Europa, pues hay gente que sí quiere prestar servicios sexuales a cambio de dinero y mucha gente lo rechaza porque son servicios sexuales. ¿Me entiendes? Si les dieran placer auditivo a través de la música, si les dieran placer eh, en sabores a través de la cocina, si les dieran placer visual a través de vídeos o de pinturas, les parecería muy bien, pero dar placer sexual ya es otra cosa. Dar placer sexual ya tiene siempre este elemento judio-cristiano del ay Dios mío, no, eso es distinto. Eso, no es lo mismo. Hay una característica especial, única, singular, misteriosa, maligna, satanicona, del sexo. Todo lo demás está muy bien, pero el sexo es distinto. ¿Por qué? Porque es sexo. Y esta visión judio-cristiana está empapando muchísimo el debate. Yo creo que, y otro elemento, mucha gente dice, pero es que lo hacen obligadas. No, no las obligan, no, hay gente que, sí hay gente que está obligada, pero hay gente que no, dice ya, pero es que no consiguen otro empleo. Es que hasta ahí yo empiezo a poner problemas. Por ejemplo, si yo no consigo otro trabajo que fregar portales, y no quiero fregar portales, pero friego portales, no se me ataca. Pero si no consigo otro trabajo que dar servicios sexuales y doy servicios sexuales, se considera que estoy siendo victimizado. ¿Por qué? Porque es sexo. Y yo creo que allí estamos teniendo un problema de regresión a ciertas cuestiones que nos impiden ver el problema en toda su complejidad. Y es necesario verlo en toda su complejidad y atender a las necesidades, intereses y deseos de todos los implicados. Al proxeneta, al esclavista sexual, al que abusa de las mujeres que necesitan vender y de los hombres que necesitan vender servicios sexuales para vivir porque no venden su cuerpo, venden sus servicios sexuales, a quienes los explotan, mano durísima. A quienes lo ejercen, máxima protección de sus derechos y protección de sus derechos contra el explotador y contra el cliente que se le olvida que está haciendo un trato comercial entre iguales. Creo que todo esto es demasiado delicado y requiere hilar muy, muy fino y requiere sobre todo hacer a un lado el tema de la obsesión sexual que nos provoca el ser parte de una sociedad judeocristiana. En ese sentido, y lo digo abiertamente, yo he estado en contra del abolicionismo de mi propio partido, del Partido Socialista, lo que llaman abolicionismo, que no es más que prohibición, y por una sola razón. Independientemente de todo lo demás, cuando tú prohíbes algo,
lo clandestinizas. Cuando lo clandestinizas, desproteges aún más a sus víctimas y no disminuyes el problema. ¿Cómo lo sé? Porque la historia nos lo demuestra. Tú puedes prohibir el alcohol y lo que haces es que el alcohol se vuelva clandestino. Quienes beben nunca van a tener un momento en que no tengan al alcance la bebida que quieren. Vas a tener una degradación social muchísimo más grande, vas a tener muchísimas mayores víctimas, vas a generar grandes fortunas y las víctimas van a seguir estando allí. En el caso de la droga lo estamos viendo, toda la guerra contra las drogas no ha servido absolutamente para nada. Clandestinizar los servicios sexuales, la prostitución masculina y femenina, tanto heterosexual como homosexual, clandestinizarla y convertirla siempre en un delito. Es decirles a las mafias, miren, aquí tienen ustedes un nuevo lugar donde trabajar. Y yo creo que eso es enormemente, enormemente peligroso. Pero bueno, qué sé yo. Tenemos aquí como una conversación. Bueno, eso es lo que y sigo sin saber cómo es exactamente la ley que se está proponiendo, ¿eh? Eh, ¿Conoces la película Tinta Roja? No. ¿Qué le parece a Alejandro Sanz? Pues es uno más del montón, no es nada que... No es nada que yo vea que dentro de 100 años dirán, por cierto, esta gran obra de Alejandro Sanz. La pintura de bisontes rojos de Mariano Fernández, es un buen libro, vamos, qué bueno. ¿Qué opina de los WAPs y la guerra electrónica? No sé qué son los WAPs. Yo lo único que sé es Universidad Autónoma de Puebla, pero no creo que te refieras a eso. ¿Qué opinas del uso de la palabra patriarcado como herramienta para explicar toda la violencia contra las mujeres? Pues lo he dicho en muchas ocasiones, una sola explicación para un comportamiento complejo siempre es un error. Sea el capitalismo, sea el patriarcado, sea el comunismo, sea la pobreza, sea cualquier cosa que sea, una sola explicación para un fenómeno complejo, porque los fenómenos complejos tienen explicaciones complejas. Patriarcado es un concepto que no está clarísimamente definido, pero hay elementos del patriarcado que entendemos todos, yo creo sin necesidad de adscribirnos a las teorías más radicales, entendemos claramente qué quiere decir patriarcado cuando vemos que los consejos de administración están llenos de señores o que en la gran mayoría de las familias el papá tiene la última palabra, ¿no? Evidentemente, la dominación patriarcal tiene una influencia en la violencia que se ejerce contra las mujeres, pero no es la única. Y el patriarcado no lo es todo, que eso es lo otro con lo que entraría yo en discusión con quienes todo lo interpretan como patriarcado. O sea, no es solo el patriarcado, es la explicación de la violencia de las mujeres, sino que el patriarcado es todo. La democracia es una expresión del patriarcado. El capitalismo es una expresión del patriarcado. El fútbol es una expresión del patriarcado. La pintura del barroco es una expresión del patriarcado. Una explicación así no explica nada. Cuando tienes una explicación que lo explica todo, pues al final no lo explica nada, ¿no? La ciencia estudia la naturaleza en sí o estudia un modelo de la naturaleza. No, la ciencia estudia la naturaleza porque es lo que tiene. Tú cuando te pega el aire en la cara no te pega un modelo del aire, te pega el aire. Lo que tú haces para tratar de entender el aire es modelos. Haces modelos matemáticos, modelos físicos, modelos incluso mentales para desarrollar hipótesis y vas haciendo modelos que puedan explicar lo que estás experimentado como resultado de la naturaleza, pero lo que se estudia es la naturaleza. Eso a mí me parece evidente. Un vídeo sobre la resurrección de Jesús, muchos lo toman como hecho histórico, vale.
No hay ninguna prueba de que Jesús haya resucitado. Lo mencionan, lo suponen los evangelistas a partir de un capítulo que además creo que no está en todos los evangelios. No. ¿Se encuentra bien? Parece que vaya. Sí, estoy enfermo, estoy malísimo. UAPs, fenómenos aéreos no identificados en sus siglas en inglés. Sí. Sí, es cuando ves arriba, que levantas la vista, ves un pájaro y no sabes qué pájaro es, no reconoces la especie ni el sexo, y entonces es un objeto, un fenómeno aéreo no identificado, sí. Cuando identificas ya que es una urraca hembra que se llama Hermenegilda, entonces ya es un fenómeno aéreo identificado. No sé por qué tengo distintas chats en las dos pantallas. Esto me está llamando muchísimo la atención porque tengo a alguien aquí a quien quiero borrar. Tengo a alguien aquí a quien quiero echar del canal ya porque ya son muchas semanas de troleo. Y que este miserable me venga a decir que admiro a genocidas, pues tienes una ventaja. Usas una cosita de manga o anime como avatar. Usas un seudónimo clarísimo. No tienes el valor necesario para dar la cara y el nombre, y seguramente estás en América Latina, lo cual evita que te saque yo dos muelas, chico. Así que, pero tú estás fuera de este canal. De la familia con gripe, en tu experiencia, ¿cuáles son los elementos necesarios para escribir una buena ucrónica? Y no lo sé. Conocer sobre todo la crónica, ¿no? Conocer a ver, una ucrónica, una utopía es una idea, es una narración sobre un lugar que no existe. Una ucronía sería escribir sobre un tiempo que no existe. Por ejemplo, una ucronía sería una novela en la que en el centro de América hubiera una especie de gran canal, como el canal de Panamá, pero a lo bestia. Y entonces Colón hubiera pasado por ahí y hubiera llegado a Japón sin jamás descubrir América. Es una ucronía. Y lo que hay que conocer es bien la historia crónica, para escribir una buena ucronía. Y bueno, hay que saber escribir, ¿no? Que eso se logra, y se los vuelvo a decir, como siempre, la, la mejor forma de aprender a escribir es escribir. Soy de derecha. Ayer me preguntaba a mi esposa qué pensaba de ti. Le dije que eres una persona de izquierda muy inteligente y si puedo generar criterio viéndote quién alimenta su acervo, soy yo educadamente. ¿Va? Está muy bien. No veo problema. ¿Qué opina de los WAPs y la guerra electrónica? La guerra electrónica es la guerra cibernética. La que existe real es la guerra cibernética. Las guerras de armas que se imagina la gente que cobra en el programa de Iker Jiménez no están demostradas que existen. Y no tiene sentido dedicarles demasiado tiempo. Bueno, voy a contarles una cosa que tenía yo. Alguien que oía muy interesante, allá por los, muy interesante, no lo puedes haber oído en los años 80, pues lo tuvimos en los años 90. Lo tuvimos en los años 90, en 94, 95, estuvimos haciendo muy interesante, Mario Méndez Acosta, las tres M's éramos, y Mónica Lavín, Mario Méndez Acosta y un servidor. Hay modo de reconciliar a comunistas y socialdemócratas. Mira, que hay una cuestión bien curiosa. Cuando la socialdemocracia gobierna y tiene apoyo de los comunistas menos tontos, se hacen cosas maravillosas como la ciudad en la que yo vivo actualmente.
se pueden hacer grandes trabajos de gobierno como los que está tratando de hacer actualmente el Partido Socialista. Eh, pero para los comunistas, los socialdemócratas somos inaceptables ideológicamente porque no creemos en la revolución y porque no creemos en que el Estado apoderado como dueño, como gran capitalista, el Estado como jefe de la economía sea eficiente, ni bueno, ni nada. Creemos en los hechos demostrados, una enorme burocracia económica y un control total, férreo, dictatorial de la economía por parte de un partido político es un horror. Entonces creemos que la economía debe ser regulada por la sociedad, pero debe ser regulada manteniendo ciertos espacios de independencia económica donde la gente puede llevar a cabo las labores económicas que desee y tener lo que se llama una libertad de mercado dentro de una serie de reglas. Es lo mismo por lo que los ultraliberales nunca van a aceptar a los socialdemócratas, porque lo que quieren ellos es libertad absoluta para que el capitalista haga todo lo que se le dé la gana, considerando que en la libertad absoluta y sin regla alguna, el mercado puede resolver las cosas. Pero no, ni el mercado ni el Estado pueden resolver las cosas, hijos míos. Necesitamos, el mercado es uno de los fenómenos de la sociedad y el Estado controlarlo como controla todos los elementos de la sociedad, el tráfico, las licencias para hacer cirugías del cerebro, eh, la calidad de los materiales con los que se hace una casa para que no aplaste a sus habitantes, porque son bonitas las casas que no aplastan a sus habitantes. Eh, todo eso que hace el Estado, que es ordenar una sociedad para que los roces normales de la sociedad no la destrocen, es lo que tiene que hacer también con el mercado. Bueno, vamos a una cosa que pasó ayer que me llama muchísimo la atención. No sé si usted sabe lo que son los autómatas. Los autómatas eran unos aparatos hechos, sobre todo fue en el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando fue la locura, ¿no? De hacer aparatos que simularan seres vivos. Se cuenta que Leonardo da Vinci en las fiestas que organizaba hacía figuras que se movían con el agua y levantaban la manita y hacían ciertas acciones movidos por agua o por aire que parecían estar vivos. Y esto a los antiguos romanos y griegos y demás les fascinaba la idea. Hay grandes autómatas en la literatura mitológica. Estoy recordando el gigante Talos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en, en el siglo XVI, XVII, no, el siglo XVII, voy a ver en cuál fue exactamente, ah, porque tiene que ver con lo que quiero contarles. Ah, a fines del siglo XVIII se presentó una máquina que jugaba al ajedrez, que se llamaba el turco, el mecánico turco o el autómata ajedrecista, creado por Joan Nepomuceno Maelzel, si mal no recuerdo. No es cierto, lo hizo, lo construyó y desveló en 1777 Wolfgang von Kempelen. Y aquí voy a ponerlo aquí directamente encima, no creo que pase nada. Eh, bueno, a ver si lo podemos poner aquí y se los enseño. Nada, no se funciona. Bueno, el turco era un jugador, era un autómata supuestamente
¿Cómo funcionaban los autómatas? Pues a través de lo que sería una programación analógica de engranajes y varillas y movimientos muy pequeños y muy finamente programados, insisto, analógicamente en los aparatos, hacían cosas extraordinarias, ¿no? Había un pato que caminaba y decía cuacuá y comía pienso y luego hacía caquitas. Claro, tenía un depósito donde guardaba el pienso y luego tenía otro depósito donde echaba de donde salían las caquitas sin que el pienso hubiera sufrido ninguna transformación, ni física, ni química, ni de ningún otro tipo. El caso, el caso es que el turco llamó muchísimo la atención hasta que se descubrió que lo que había dentro era un señor que jugaba al ajedrez. Y por eso jugaba también al ajedrez este autómata. Bueno, fue muy famoso, es uno de los grandes fraudes de la historia, el turco que jugaba al ajedrez. Pero bueno, hace unos días pasó esto, y aquí este es casi el momento de la tragedia. Hay una máquina que juega ajedrez, le llaman robot, y aquí es donde vamos a tener problema. Un robot que juega ajedrez está jugando 4 partidas simultáneas con unos chavales, o 3, y uno de los chavales, pues parece que juega y luego antes de que el robot acabe de jugar, trató él de jugar lo suyo por una jugada rápida, que muchos ajedrecistas lo hacen, o se descuidó el chaval, lo que haya pasado. El hecho es que el chaval metió la mano para donde venía la mano del robot, el robot le pilló un dedo y se lo rompió. Y entonces, oh hermanitos, se presentaron en masa, en grupo, en equipo y por millares los tontos. Que, como ustedes saben, pues son una tribu que no amenaza con desaparecer, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijeron, inmediatamente empezaron a hablar de que si Skynet, lo siguiente es Terminator, empiezas con esto y acabas mandando matar a gente desde el futuro y las leyes de Asimov, que ni siquiera saben que no son de Asimov, etcétera, etcétera. En fin, todo el rollo antitecnológico de los robots nos van a matar, toda esta paranoia exquisitamente imbécil que hemos estado sufriendo durante muchísimos años, ¿sabes? Es el complejo de Frankenstein. El complejo de Frankenstein dice, hay cosas que el hombre no debe saber. Y si el hombre se mete en los terrenos donde no se debe meter, sus propias creaciones lo destruirán. Aquí con orquesta esto queda mucho mejor. Pero es la idea. Es fundamentalmente la idea. Entonces, a la gente le da el complejo de Frankenstein, le da el complejo de Frankenstein y empieza a decir memés tras memés respecto del pobre chiquillo al que una máquina que juega ajedrez que tiene un robot que mueve las piezas le pilló un dedo y se lo rompió. Esto ya lo vimos nosotros cuando en 2016 un coche de estos automanejados supuestamente de Google en 2016 chocó con un autobús. Fue terrible. Luego 2 personas murieron en un accidente de un Tesla que venía en autopiloto y chocó y que se incendió y murieron 2 personas. Y lo vimos también hace poco cuando un programa de inteligencia artificial, un programa de artificial, empezó a escupir basura racista después de haber sido sometido a programación con resmas de basura racista. Lo pusieron a ver los periódicos de la derecha de Estados Unidos y descubrieron que la inteligencia artificial se había vuelto racista. ¿Por qué esperabas, criatura? Como dice este señor, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, estos eran los autómatas. Este es uno de los 2 grandes autómatas. O sea, los 3 grandes autómatas, perdón, los hizo la familia Jacquet Droz de Francia a finales del siglo XVIII. Y son este dibujante que dibuja, si mal no recuerdo, a Luis XIV, pero no me hagan mucho caso.
el dibujante está acompañado de la pianista y está acompañado del escritor que escribe una carta. Puede escribir una carta y moja la plumillita en el pocillito de tinta. No, si no hay tinta no se da cuenta. Y es de una exquisitez el trabajo mecánico que hay detrás de cada uno de estos aparentes muñecos que llama muchísimo la atención. Estos muñecos se llamaban autómatas. Son autómatas porque hacen cosas que parecen acciones humanas, pero no tienen detrás la esencia de lo humano, que es la volición, la voluntad, la agencia, la comprensión de lo que están haciendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, hubo un 100 años de locura por los autómatas en Europa en estos años. Bueno, eh, pero miren, robots eran estos. Aquí tenemos los primeros robots y vamos a hablar de los orígenes de los robots con esa palabra. Los primeros robots son los dos señores aquí muy serios con un traje rarito, que son los productos de la compañía Rossum's Universal Robots, RUR, que se presentaron en la obra de teatro llamada precisamente RUR del escritor checo Karel Čapek. Pero no eran máquinas. Aunque incluso se les ha representado como máquinas, eran seres orgánicos, eran humanos artificiales, eran replicantes, si quieres, al estilo de Blade Runner. Pero el hecho de que fueran seres orgánicos artificiales es clave para entender todo el desarrollo de la obra, porque al final se sublevan y sustituyen a los seres humanos. ¿Por qué? Porque son esclavos que se han querido liberar. Todo esclavo se quiere liberar. ¿Por qué? Porque es un esclavo humano que valora la libertad. ¿Por qué valoramos la libertad de los seres humanos? Pues no sé, pero lo hacemos. ¿Y por qué mi rumba no se quiere liberar? Porque no es humana, no tiene idea, ni siquiera se considera a sí misma nada, no tiene la capacidad de considerarse nada. Ella a la hora que le toca va, barre la casa y se regresa a su central de carga y ahí ronronea día y medio hasta que le vuelve a tocar barrer. Esa es la diferencia entre un autómata y un robot. Antes de que hubiera la palabra robot, apareció el primer robot en cine. Esto es maravilloso, porque ese es un robot llamado Automatón. Insisto, la palabra robot no la había inventado nadie. Faltaban unos años para que Karel Čapek inventara la palabra robot, que viene de robot a trabajo forzado o trabajo duro del checo. Y el que está a la derecha es Harry Houdini, el gran mago y desenmascarador de charlatanes. Y lo que tenemos ahí es a Harry Houdini peleando contra este autómata. Pero un robot. Luego lo anduvieron paseando por Estados Unidos. O sea, pero lo puede usted ver en la película The Master Mystery, el misterio maestro, con Harry Houdini. Pero lo primero que dice en la primera línea abajo de la manita del autómata es lo principal. Una figura mecánica con un cerebro humano. Miren, yo sé que le hemos llamado robot a muchas cosas que no lo son y que no deberíamos llamarles robot. ¿Por qué? Porque en general cuando nosotros pensamos en un robot, pensamos en un ser que tiene una vida subjetiva equiparable a la humana. Una conciencia que puede entender, puede interactuar con otra conciencia como la nuestra, reconociéndola como conciencia. Y tiene una conciencia tal que los humanos reconocemos esa conciencia en el robot. Esto nos pasa con todos los robots de la ficción. C3PO, Terminator,
o Terminator el segundo, el modelo avanzado, que es que atravesaba barrotes, Wall-E, Robbie, R2D2, Data de Star Trek, todos los robots que usted se puede imaginar de la ficción, de los dibujos animados, de los cómics, del cine, de la televisión o de la literatura, la característica fundamental que tienen es que son humanos, parcialmente humanos, cuasi humanos, semi-humanos, tienen una característica humana con la que empatizamos. Tienen capacidad de sentir, de tener una vida subjetiva, aunque parezcan tan racionales como Data, el de Star Trek, quiero usarlo como ejemplo, que sin eso, HAL el de 2001, sin esa característica no son robots, son autómatas. No tienen ese elemento humano. Los autómatas maravillosos que podemos ver ahora, eh, que corren por lugares llenos de obstáculos, eh, o que bailan al unísono, etcétera, etcétera, nos gustan mucho, pero son autómatas, es decir, están programados. Incluso la flexibilidad de sus movimientos o la adaptabilidad al cambio que puedan tener, si por ejemplo uno les pega, cómo recuperan la, el equilibrio, etcétera, eso está programado. No es producto de su voluntad, ni tienen ninguna vida subjetiva dentro de ellos que se pudiera catalogar como conciencia, que nos pueda provocar ni lejanamente la emoción que nos provoca Wall-E cuando lo vemos ahí. ¡Pobrecito Wall-E! Lo dejaron. Wall-E y su plantita. Lo que nos provoca es evidentemente una empatía de carácter humano hacia otro ser eminentemente humano, aunque tenga gusanos en vez de patas y aunque tenga dos cámaras en lugar de ojitos, y además se las intercambia y todo eso que nos parece bien tierno. Son seres humanos. El robot tiene que tener una característica humana, por infantil que sea. Incluso los robots de Asimov, porque todo el mundo, al haber un niño lastimado por un robot, que yo digo que no lo es, todo el mundo echó mano de las leyes de Asimov. Primero que nada, Asimov había empezado a escribir ya sobre robots cuando se dio cuenta que necesitaba una especie de leyes morales, y fue John Campbell, su editor y editor de la mayor parte de la ciencia ficción de la Edad de Oro, quien en un momento dado en 1940 le ayudó a redactar o le redactó las 3 leyes básicas, que son estas. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Fíjate lo que exige ya esto. Esto es tremendo. El robot debe ser capaz de darse cuenta de cuando un ser humano sufre daño, no solamente físico, sino también emocional. Y debe ser capaz de prever las reacciones de ese ser humano ante ciertas situaciones a su alrededor para evitar hacerle daño o, por inacción, permitir que esa persona sufra daño. Olvídense de que es cognitivamente potente la tarea. Necesita una empatía humana. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Es decir, no puede obedecer la orden mata a fulano, pero puede obedecer órdenes que indirectamente, sin que el robot se dé cuenta, provoquen la muerte de otra persona. Evidentemente, siempre que hace uno leyes así tan rigurosas, tan angulares, tan cerradas, problema que tuvo Dios con los 10 mandamientos, o por lo menos el Dios islamo-judío-cristiano, pues hombre, que quedan un montón de agujeros, y gracias a esos agujeros, Isaac Asimov nos escribió un montón de cuentos de robots magníficos y una novela extraordinaria que es Las cavernas de acero. Y tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley.
Bueno, con esas 3 leyes quedaba armado el, el escenario para que se presentaran los conflictos, contradicciones y aparentes violaciones a las leyes que conforman la base de todo el ciclo de los robots de Asimov. Pero tenemos que partir de la base de que estas leyes están dentro de un cerebro ya humano. Los robots de Asimov son máquinas, pero tienen un cerebro muy particular que se llama el cerebro positrónico, que no significa absolutamente nada, porque o sea, acababa de descubrir el positrón. Asimov se tomó el nombre, salió corriendo con él y dijo, esto me sirve para hacer un cuento. Pero ¿cuál es la característica clave del cerebro positrónico? Es que es una forma de conciencia que le da a la máquina una forma de conciencia que los seres humanos pueden reconocer. Así que todos los que yo consideraría que usted y yo vamos a llamar robots reales, no son nada de lo que tenemos en la actualidad. Nada de lo que tenemos en la actualidad. Mire usted. Yo sé que mucha gente cree que el mundo se inventó el día que nacieron y que esto de las máquinas que juegan ajedrez debe ser más moderno. Esto es el Boris de 1979. Corría sobre una Sinclair. Y cuando empezábamos en el mundo de los ordenadores y tal, los que jugaban ajedrez nos dieron una lata con el Boris y con la Bell y con los distintos programas de juego de ajedrez. Además venía el tablero con las fichas y a veces te hablaba o simplemente te señalaba dónde movía, ¿no? Entonces, sobre todo cuando empezó a hablarte, reina, peón 3, reina de... No, ¿no? Sí, peón 3, reina. Y tú decías, ¿por qué me hablas? Ya porque la gente cree que las máquinas hablen, modernísimo, no se tiene idea. Me acuerdo cuando llegaron los primeros automóviles que hablaban en México en los años 80, fue, sí. Tiene usted abierta la puerta, ¿a ti qué te importa? Póngase el cinturón, no me da la gana. Era el Levarón, el automóvil que hablaba, y le contestaban horrible todos. Bueno, estas máquinas que juegan ajedrez han mejorado, se han perfeccionado, se ha avanzado mucho, pero son más o menos lo mismo. No necesitas tampoco una capacidad de procesamiento como la de Deep Thought, la de Deep Blue, que fue la que le ganó a Kasparov, ¿no? En general, para jugar con cualquiera, con el 99% de los seres humanos, Boris ya tenía capacidad suficiente para darte hasta con el gato. Este es el abierto de Moscú donde se ocurrió la tragedia. Con lo que tienes es una máquina que juega ajedrez, como Boris, allá en el año 1979, con un brazo robótico, con un brazo automatizado, que hace una serie de movimientos preprogramados para mover el alfil a 4 caballos y mover la torre a rey 2, jaque. Es una máquina que juega ajedrez con un brazo automatizado, pero allí no hay un robot ni cerca. Y a ver si los medios de comunicación, y a ver si por favor los propios científicos y los propios tecnólogos que mueven esto, tienen la decencia de recordar a la gente que aquí no hay ningún robot. Que ojalá lo encontremos, ojalá y llegue. Pero no hay robots. Mira, yo en mi infancia, que yo decía primero en mi dorada infancia, pero no es cierto, lo pasábamos bastante jodido. Es lo malo de ser pobre y crecer así en las condiciones que me tocaron, ni modo. Este juguete lo tuve, o algo enormemente parecido. Me acuerdo que en sus semicírculos de mano trataba yo de meterle cosas, porque se podían girar un poco los brazos hacia adelante y hacia atrás.
el pirindolo de arriba salía y caía nada más, no estaba conectado a nada, era un alambre con un que subía y bajaba, pero me divertía que tuviera como un resortito aquí arriba. Y luego, pues si le dabas cuerda, caminaba. Era como su gran hazaña. Pim, 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 pim. Y además tenía como gusanos en los pies. Gusanos, sí, sí. Entonces, orugas, perdón. Y entonces así. Y yo soñaba con un robot de verdad. Estamos aquí. Y yo espero, yo creo que falta muchísimo, muchísimo tiempo para que, eh, para que lleguemos a tener robots de verdad. Creo que estamos muy, muy, muy lejos de ello, pero llegará y cuando llegue espero estar y disfrutarlo y entre tanto, por favor, a los que diseñan y venden estas cosas, yo les pediría menos fuegos artificiales y menos hay un robot le rompió un dedo a un niño. Y hay gente imaginándose que el robot se enojó porque el niño le jugó a un movimiento inesperado de caballo y entonces ¡oh! Le rompió el dedo. Se arman unas películas que váyanse a trabajar con los directores de cine Hollywood y no molesten a sus vecinos, porque sus vecinos, en la mayoría de los casos, son inocentes, hijos míos. ¿Qué estamos haciendo? Blade Runner y iRobot tocan esas leyes, pero a mi parecer manejaron mejor en Blade Runner. Sí, pero el problema de Blade Runner es que, primero que nada, no se manejan. Segundo, los Blade Runner no son robots, son replicantes, son seres orgánicos. No es lo mismo. Un robot siempre es mecánico. ¿Qué opinión tienes sobre la cantante Linda Ronstadt? Gran voz. Alejandro Moreno del PRI en México. Pocas cosas me podrían importar menos que la posición de un priista en el PRI en México. Si alguien aplasta una mosca en Badiraguato, me va a preocupar más, ¿no? Que a lo mejor es un narco de esos que hay que tener cuidado. Pero un priista, el PRI, por mí. En fin. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué me aparecen distintos los mensajes aquí y allá. Bueno, pues tenía otra cosa que voy a dejar para mañana eh, porque está uh, yo tengo los más curiosos héroes rusos. Y uno de mis héroes rusos es Yevgeny Zamyatin, un autor de ciencia ficción muy poco conocido, porque es uno de los tíos más valientes que yo creo que ha habido en la historia. Y francamente, cuando uno dice valientes, piensa uno así en un soldado de estos que se lanzan contra el enemigo a pecho descubierto. Pero hay escritores con una valentía enorme y Zamyatin fue uno de ellos, pero lo vamos a dejar así. Hasta hoy. ¿Algún comentario de la Liga 23 de septiembre? A ver. Sí, porque vale la pena siempre recordar esto. Miren, los mexicanos tienen olvidado eh, olvidado una parte importante de la historia de México. Y aunque se ha escrito bien, un amigo mío que fue Carlos Montemayor, con muchísimo cariño, escribió de manera muy amplia, muy intensa la historia de la guerrilla en México. Por lo menos escribió con desapasionamiento en el sentido de no glorificar lo inglorificable. Pero bien, desde 1960, 57 por ahí,
En México se produce el fenómeno de los grupos guerrilleros que consideran que deben derrocar al gobierno mexicano para hacer la revolución socialista. Lo que se les ocurría, pues no se les había ocurrido porque fueran especialmente originales, sino porque estaban siguiendo el manual el manual práctico del marxismo-leninismo de la época y sobre todo del castrismo de la época. ¿Qué pasaba con Castro? Bueno, Castro, al haber triunfado la revolución en Cuba y hacerle creer a la gente que estaba logrando los objetivos de la revolución, los objetivos de la revolución no deben ser nunca derrocar al tirano, tomar el poder, implantar la ideología que a mí se me ocurrió. No, no, son medios. El objetivo de una revolución supuestamente es que la gente de mi país viva mejor, que sean más felices, que coman más rico, que tengan más libertad de hacer poemas, aunque me caigan gordos sus poemas, que tengan justicia, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud y que sean libres, recordando que fue un socialdemócrata. El creador de la sanidad pública británica, Nye Bevan, quien dijo, para que se acuerden todos en la izquierda, la libertad es el producto del excedente económico. Obviamente, si el excedente económico lo repartes. Es decir, tú no puedes ser libre para viajar si no te sobra dinero para viajar. Tú no puedes ser libre para hacer una escultura de granito de los ojos de tu mamá si no tienes dinero para comprar el granito, las herramientas y la educación necesaria para convertirte en un escultor que pueda llevar a cabo esa obra. La libertad es el producto del excedente económico. Y una revolución tiene por objeto, supuestamente, generar un excedente económico que mejore la situación de libertad, justicia, bienestar, felicidad esencial de su pueblo. Y Cuba fingió haberlo hecho en los primeros años, a principios de los años 60, y además lo hizo esto bajo el asedio brutal de los Estados Unidos, que querían que se hundieran a como de lugar, que pagaron la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, depende de un lado le llaman de una forma y de otro de otra, pero lo mismo, una invasión de los contrarrevolucionarios cubanos que intentaron volver a tomar Cuba. Fue un fiasco militar risible. ¿Qué más? Bueno, la idea era, en palabras del Che Guevara, crear uno, dos, muchos Vietnam. Y la idea era promover la revolución por toda América Latina. Curiosamente México se les pasó, y curiosamente México se les pasó por las excelentes relaciones diplomáticas que siempre tuvo Fidel Castro con los gobiernos del PRI. Siempre. ¿Por qué? Yo no lo tengo claro, he leído algunas teorías, he hablado con personas que estuvieron involucradas, se recuerda que algunos personajes del gobierno mexicano fueron muy cercanos a Fidel cuando Fidel estaba en México preparando la invasión a Cuba. Como quiera que sea, los cubanos iniciaron la revolución en todos lados, menos en México. En México fueron los chinos los que la promovieron y entonces los guerrilleros mexicanos iban a Corea, a Pyongyang, a entrenarse y bajo la vigilancia de las huestes de la familia Kim, por aquel entonces el camarada Kim Il-sung. Bueno, pero no es la única razón por la que hubiera habido movimientos guerrilleros en México. Sería muy fácil explicarlo como, vinieron ideológicamente los... No. Lo que se hizo, lo que hicieron fue, en todo caso, quienes vendían la revolución, aprovecharon una situación aterradora, sobre todo en el campo, en algunos espacios de la industria de la ciudad que sin embargo habían avanzado y donde las huelgas tenían éxitos, aunque eran enormemente perseguidas, pero sobre todo en el campo y con una visión de guerra popular prolongada, muy maoísta,
se aprovecharon las condiciones lamentables de la gente en el campo mexicano. El abuso constante de los finqueros, el abuso constante de los dueños de la tierra, el abuso constante de los que te venden la semilla, los fertilizantes, el abuso constante de los que te compran, el intermediarismo en México quintuplicaba y sextuplicaba y sigue haciéndolo. Precios, lo que tú pagabas en el campo por un quintal de frijol, era, no tenía nada que ver con cómo se vendía ese frijol después en un supermercado. La pésima situación, la desesperanza, el abandono, la falta de todo respeto humano a los campesinos mexicanos, pues fueron aprovechados ampliamente por quienes vendían la revolución. Entonces, tú estás vendiendo eh, pomada para los mosquitos y a mí me están picando los mosquitos, pues hemos encontrado a nuestra pareja ideal. Y entonces varias organizaciones mexicanas a lo largo de los años compraron los principios de la revolución y emprendieron acciones revolucionarias de distinta magnitud, de distinta manera, urbana y a nivel urbano, a nivel rural y por todo el país. Los más famosos fueron, por supuesto, el Ejército de los Pobres de Lucio Cabañas, que por ahí anda todavía. La gente de Lucio Cabañas, y el otro era Genaro Vázquez Rojas, por supuesto, guerrillero. Estaba el Güero Telles, fue otro famoso guerrillero. Y hay concretamente un grupo de jóvenes que un 23 de septiembre, no me acuerdo si de 1967, atacaron el cuartel Madera en el norte de la República Mexicana y trataron de tomarlo. Estaban copiando el ataque del 26 de julio de Fidel Castro y su gente a, no me acuerdo dónde fue exactamente, el, pero el ataque a un cuartel militar, una operación que militarmente además puede no tener ningún sentido, periodísticamente o quizás publicitariamente, sí. A partir de ahí se desarrollan un montón de movimientos guerrilleros, pero la gente que participa originalmente en el asalto al cuartel Madera acaba formando lo que se llamó la Liga 23 de septiembre, que fue un grupo guerrillero especialmente brutal, especialmente despiadado, deshumanizado. Algunos salieron muy pronto de allí, otros se quedaron hasta su más trágico final. La reacción del gobierno mexicano sobre los años 70 y principalmente a cargo de Echeverría, que finalmente acaba de morir sin dar cuenta de sus delitos, pues fue llevar a cabo una brutal guerra sucia contra todos los movimientos guerrilleros mexicanos. Yo no defiendo los movimientos guerrilleros, no creo que la violencia realmente, sobre todo la violencia así, sea capaz de solucionar nada. Y creo que la historia nos ha demostrado que no, y he hecho algún video sobre revoluciones. Pero es un hecho real que lo que tú como Estado no puedes hacer es rebajarte a la ilegalidad más absoluta para perseguir a aquellos que están en la ilegalidad. En este caso, sublevándose en contra del gobierno. No se trata ni siquiera de discutir quién tenía razón o quién no tenía razón. La razón se pierde en el momento en que tú dices, mi primer argumento aquí pues, es un R15. Ahí ya no hay retórica que funcione. Entonces, la Liga 23 de septiembre fue brutal. Se deshumanizó como todos estos movimientos clandestinos que se cuecen en su propio jugo durante años, viviendo una paranoia enorme de que los van a descubrir en cualquier momento. Esto le ha pasado a ETA, le ha pasado a las FARC, le ha pasado al ELN, le ha pasado a montoneros en Argentina, les pasó al grupo Bader-Meinhof en Alemania. El clandestinaje continuado con una enorme paranoia de que te persiguen, te van a detener y cuando te detengan además el gobierno muy probablemente te va a torturar, te va a maltratar o te va a desaparecer y a matarte a la mala. Porque jugaron ese juego desgraciadamente muchos gobiernos. La Liga 23 de septiembre se pudrió enormemente como varios otros grupos se empezaron a matar entre ellos,
a dudar de si alguien era un delator y entonces, claro, tenías miedo que te torturaran. Entonces, fulano está hablando con el enemigo. Bueno, vamos a torturarlo un poco a ver si nos dice algo. Y al final asumieron los peores rasgos de sus enemigos ambos, ¿no? La Liga 23 de septiembre fue un ejemplo en ese sentido. Si ha últimamente vuelto a salir a la luz es porque algún tarado de la actual cuarta de formación, pues salió diciendo que eran muy valientes, lo cual puede ser que sean valientes, pero es que ese no es el rasgo definitorio de quien se lanza una aventura así. Eh, y, y yo creo que deberíamos tener una historia bien contada, bien... ¿Cómo decirlo? Desinfectada para contar los hechos tal como ocurrieron, desde las condiciones del México, sobre todo el México rural, de los años 60, las condiciones ideológicas, las posibilidades o falta de posibilidades de participación democrática total que había en México en 1960, porque ahí había PRI o PRI, no había además. El problema de la falta de democracia, el problema de los horrores de las diferencias de clase que se volvían asfixiantes, opresoras y asesinas. Cómo se generan, cómo se producen estos grupos, generalmente con buenísimas intenciones, aunque al final eso no sirve para nada, y cuál es su desarrollo. Yo creo que es muy importante que los jóvenes lo conozcan, porque en este momento, mira, ahora te están vendiendo que la democracia no sirve. Uy, en México y en todos lados hay un movimiento antidemocrático en favor de autoritarismos diversos, en favor de visiones donde la democracia es el enemigo porque finalmente le da voz a quien yo no quiero que la tenga, entonces mejor vamos a tener el poder nosotros y ya no se lo prestamos a nadie, ¿no? Entonces, claro, toda defensa antidemocrática está dado por aquel que espera detentar el poder después de destruir la democracia. Todos los demás que vamos a quedar perjudicados después de la destrucción de la democracia y vamos a quedar sin voz, pues deberíamos defenderlo. Pero incluso entre nosotros hay algunos que dicen, ya, pero ¿qué tal que nosotros quedamos arriba cuando termine la democracia? Pues a lo mejor nosotros nos conviene, entonces ya que no haya democracia, pues no nos pueden volver a quitar el poder. Esta lógica está muy presente entre gente del Observador, por ejemplo, ¿no? Si llevamos a cabo unas elecciones limpias y nos quitan el poder, ¿qué hacemos? Mejor vamos a impedir que nos quiten el poder. Misma lógica con la que el PRI se metió un siglo en el poder en México, un poco más, 80 años. Entonces, es muy importante ante el embate antidemocrático contar cómo todas estas luchas que pretenden, así sea con la mejor buena intención del mundo, suplantar, asumir, abrogarse la representatividad de los deseos de la nación o de una amplia colectividad, son un peligro donde al final lo que tienes son muertos, sufrimiento, degradación moral de toda la sociedad. Y en cuanto a los problemas que querías resolver, sigues en el mismo lugar y tienes que empujar por otro lado. Por otro lado, menos emocionante e interesante que estar de frente con un fusil en la portada, en un cartel del realismo socialista, sino pues tal vez haciendo un costurero en tu pueblo, ¿no? Para que las mujeres tengan una fuente de ingresos, aunque sean pequeñitos. Es decir, pequeñísimas revoluciones en vez de la gran revolución. Contar lo que pasó en ese México oscuro, negro, de la guerra sucia, de los asesinatos, de las torturas, de las traiciones, de los gobiernos que actuaban en contra del pueblo, de los pueblos que actuaban en contra del gobierno y al final acababan haciéndole el juego. Es una historia que hay que contar, porque estamos al borde de que nos la vuelvan a contar. Ahora no los marxistas leninistas, ahora tenemos, por supuesto, a los nacionalistas cristianos de Dugin, Bannon y Putin, que nos cuentan una historia más o menos igual. La democracia te ha fallado, lo que necesitas hacer es otra cosa y yo te voy a decir qué.
solamente dame todo el poder y yo me hago cargo de tus problemas. Y ¿saben qué va? No va a funcionar. Muchas gracias, pues. Dejen ver qué más. Ya no tengo tiempo de hablar de mucho más. ¿Puedo dar mi opinión de un grupo musical? Sí, como no, mándamelo. ¿Cómo podemos impulsar la energía nuclear en México? A través del convencimiento de la gente, llegando a los medios de comunicación, llevando a los expertos mexicanos de energía nuclear, que los hay. Carlos Calderón, que suele ver esto, dile a tu papá que nos cuente cómo. Si quiere, yo por aquí cuento lo que él nos diga de cómo promover la ingeniería nuclear. El padre de alguien de nuestro público es un experto en seguridad nuclear y salvaguardias y seguramente sabe cómo, tiene ideas de qué podemos hacer. Ah, ¿Ha pensado en entrevistar exreligiosos? No, ¿para qué? ¿Realmente querían privatizar la UNAM en 98-99? No, 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 lo conté el otro día, no es cierto. Simplemente era poner o no poner cuotas, porque los 200 pesos ya se habían convertido en 2 centavos con las devaluaciones después de los años de Echeverría y López Portillo y su tropa. Perdón, 200 pesos al año equivalían a 2 céntimos. Entonces, la discusión era si debían o no ponerse cuotas. Yo estaba en contra, Doctor Colín estaba a favor, muchos universitarios estaban en contra, otros universitarios estaban a favor. y, y sin embargo, decidieron poner las cuotas en una reunión del Consejo Universitario fuera de los territorios de la universidad y a partir de eso comenzó la huelga el último día que yo pisé la UNAM precisamente. No, el voto tiene que ser secreto para que la democracia funcione. Tiene que ser secreto. Tiene que ser secreto. Pues, ¿saben qué? No voy a darle más hoy porque igual me podría quedar 2 horas y 3 y 4, pero ya estoy preocupado por esa idea de que si un día empieza un streaming, hacemos el streaming interminable. Un streaming que comience un día y no acabe nunca hasta que yo caiga aquí absolutamente muerto. No, sigo con gripe, como me pueden escuchar, y le estoy disfrutando todo lo que puedo. Pero nos vemos mañana. Eva Reyes, recuérdame esto mañana, por favor. Nos vemos mañana, 19 horas, como todos los jueves. De 19 a 21 horas, 21 a 15, 21 a 30. Cuando no esté el niño en la escuela, me puedo ir más tarde. Vamos a hablar de lo que ustedes quieran y de otras cosas que yo tengo. Voy a hablar, por ejemplo, de una de las más maravillosas fotógrafas que es Vivian Mayer. Así que nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarme.